Muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro devocional a solas con Dios. Esta mañana me levanté pensando en muchas conversaciones que tenemos con mi esposa acerca del trabajo en escuela bíblica dominical, el trabajo con los niños específicamente. Antes de este tiempo en casa, antes de esta cuarentena que tenemos, recordamos con mi esposa mucho lo especial que es esa relación de padres con sus hijos. Y pensando en esto, nos recordamos de muchos niños que desde que ellos empiezan a hablar ya un poquito mejor, a una edad muy temprana, si hay algo que a ellos les caracteriza es que hacen muchas preguntas. Hacen muchas preguntas a sus padres y a sus madres de todo tipo, en cualquier momento. Y obviamente es tan importante que papá y mamá tengan siempre una buena respuesta, una respuesta prudente, adecuada, sabia. Pero seamos honestos, a veces estos niños preguntan más de lo que ellos esperan. Y cuando papá y mamá ya no quieren seguir respondiendo, una de las respuestas que ellos dan es, bueno, ya no preguntes tanto, solo confía en mí, solo cree en mí. Yo sé lo que hago. Entonces, de una u otra manera, esa es una de las respuestas que se dan cuando ya son demasiadas preguntas y obviamente se les tiene que enseñar a los niños a ser prudentes, ¿verdad? Y todo su tiempo, todo en su lugar y todo tiene sus pequeños límites también. Pensando en esto, yo quiero llevarles al Salmo 10 y quiero que juntos podamos aprender que nosotros muchas veces nos comportamos así con nuestro Dios. Tenemos muchas preguntas. Yo quiero subrayar esta declaración: Dios actúa a su manera. ¿Por qué, Señor, te mantienes distante? ¿Por qué te escondes en momentos de angustia? Con arrogancia persigue el malvado al indefenso, pero se enredará en sus propias artimañas. El malvado hace alarde de su propia codicia, alaba al ambicioso y menosprecia al Señor. El malvado levanta insolente la nariz y no da lugar a Dios en sus pensamientos. Todas sus empresas son exitosas, tan altos y alejados de Él están sus juicios. Dios actúa a su manera. Y en este salmo, podemos observar y apreciar una pregunta que resuena. Muchas preguntas que resuenan. Y la respuesta final que el salmista entiende es que Dios actúa a su manera. Pero ¿por qué nosotros hacemos tantas preguntas? Pues muchas de las situaciones difíciles que pasamos, atravesamos, que se nos vienen, nos llevan en impotencia, en nuestro carácter, a actuar de esta manera. Número 1, el versículo 1 dice: ¿por qué, Señor, te mantienes distante? Cuando sentimos una distancia con Dios, pueden que surjan muchas preguntas. Cuando perdemos nuestra relación con Dios, surgen muchas preguntas. No hallamos cómo actuar y cómo reaccionar. Así que, querido amigo, querida amiga, esta mañana quiero recordarte que Dios actúa a su manera, pero cuando surjan exageradamente preguntas, en desesperación, no en querer aprender, sino en desesperación, es por una falta de comunión y relación con Dios. Así que, por favor, recordemos esto, tengamos cuidado de tener una buena relación con Dios, tener una buena intimidad con nuestro Dios. Porque si hay algo que es muy peligroso, si hay algo que nos va a dañar como sus hijos, como sus hijas, es haber perdido una relación con Dios. Eso es lo más peligroso, lo vemos en los relatos de la Biblia y lo podemos ver en la vida de la misma iglesia también. 2 versículos del 2 al 11 nos narran cuando vemos tantas injusticias. Con arrogancia persigue el malvado al indefenso. Cuando vemos tantas injusticias sociales en nuestro diario vivir, cuando vemos la pobreza extrema que hay en la mayoría y cuando vemos que un grupo se enriquece y no piensa en los demás, cuando vemos que los jefes pasan por encima de sus empleados y los explotan y no son misericordiosos, cuando vemos que los empleados se abusan de la confianza de sus jefes, cuando vemos
que cualquier profesional pues cae en un cierto grado de corrupción, muchos profesionales, no todos, pero muchos. Cuando vemos que muchos ciudadanos, aunque no tenga un grado de educación, pero cae en corrupción también. Realmente la corrupción, las injusticias no respetan edades, no respetan países, no respetan estatus social, no respetan si es educada la persona, si no lo es. La corrupción está en todas partes, tanto en lavar millones de dólares, haber sido parte de eso, o haber robado una fruta, haber robado una pequeña cantidad de dinero, un bien material, por mínimo que sea. Eso es corrupción. Tanto mentir en una área, tanto mentir para muchas personas, es corrupción. Así que por favor, tú y yo tenemos que tener cuidado cuando vemos tantas injusticias. Lo que sí tenemos que tener presente es no ser parte de esas injusticias, no caer en esa corrupción. Tú y yo como hijos de Dios somos llamados a vivir en integridad. Y ahí van a bajar el grado de preguntas que hacemos muchas veces a Dios, porque vemos tantas injusticias en el día de hoy. Número 3, las preguntas surgen cuando no actuamos de la manera correcta. Versículo del 12 al 15, rómpeles el brazo al malvado y al impío, pídeles cuentas de su maldad, y haz que desaparezcan por completo. ¿Cuál debe ser nuestra reacción cuando no tenemos las respuestas? Cuando vemos tantas injusticias, cuando podemos sentir una distancia con Dios, cuando no hayamos cómo actuar, cuando no nos explicamos por qué suceden las cosas, por ejemplo, esta situación en la que estamos pasando, cuando no nos la explicamos del todo, ¿cuál debe de ser nuestra reacción? Pues nuestra reacción debe ser a favor del amor a nuestro prójimo. Cuando pensamos en la justicia, rápidamente quiero pensar que no podemos quedarnos callados. Necesitamos como iglesia levantar la voz y velar por el necesitado. La palabra de nuestro Dios nos recuerda en Santiago cuál es la religión en realidad verdadera. La religión que vale la pena es aquella que se preocupa por los huérfanos, se preocupa por el necesitado, por las viudas que en realidad lo son, por aquellos que están pasando crisis peores que las nuestras. Todos estamos en estos momentos en una crisis y van a venir momentos difíciles, pero hay personas que están peor que nosotros y ante ellas debemos de pensar. Por último, la declaración: el Señor es eterno, los paganos serán borrados de la tierra. Recuerda, debemos de descansar en nuestro Dios, porque Él actúa a su manera, pero nosotros debemos encaminarnos a su voluntad y hacer lo que Él hace. Dios te bendiga, hasta la próxima.